Es cierto que en algún tiempo me costaba, pero tengo la suerte de entrar de muy rápido en la presencia del Señor y cuando lo busco, cuando lo llamo, cuando clamo a Él me responde rápidamente. Como cada viernes te puedo decir que cada viernes en la casa de los pastores vivimos cosas preciosas con el Espíritu Santo, cada viernes. Y yo le pedí al Señor, Señor, ¿por qué no trasladas un poquito de lo que hay aquí al domingo? Y el Señor me decía, yo soy el mismo en cualquier lugar, pero no en cualquier lugar me puedo derramar igual porque no hay corazones que me deseen de la forma en la que me estáis deseando aquí. Y eso entristecía un poco mi corazón porque yo decía, Señor, si soy autoridad aquí en mi casa, en la casa de oración, y soy autoridad en la iglesia, ¿por qué no veo esa diferencia? Pero el Señor me hablaba y me decía, pero la obra es mía, hija mía. Y si la obra es de Él, yo voy a ser paciente y voy a esperar para que lo que Él ha dicho que va a hacer, mis ojos puedan verlo en este lugar. Así que le preguntaba al Señor qué palabra tenía para su pueblo y Él me decía, hija, vienen cambios. Y yo le decía al Señor, yo soy muy curiosa, y yo le decía al Señor, pero ¿qué tipo de cambios? Porque yo sé que estamos avanzando, yo sé que estamos viendo algunos milagros, yo sé que tú estás hablando de forma clara, que está habiendo un avivamiento en el corazón de tu pueblo, que hay familias enteras a los pies de Cristo, que aquello que nos costaba por meses y años en oración, hoy en un chasquido de dedos, Señor, estamos viendo la respuesta rápida. Yo sé que vienen cambios, pero ¿cuáles son los cambios? Y el Señor me llevaba la palabra. Me llevaba la palabra y me hablaba de Juan, el hijo del trueno, con el que a veces me he visto yo un poco reflejada. Porque es cierto que aquí me podéis ver de una forma a lo mejor muy dulce, a veces pues me pongo un poquito más alterada, pero suelo ser una persona que controla sus emociones. Pero en un tiempo yo no controlaba mis emociones y cuando leía el pasaje en el que Jesús le llama a Juan y a Santiago, los hijos del trueno, me veía reflejada en ellos, porque había veces que yo decía, Señor, ¿por qué tienes tanta paciencia con este que lo hace tan mal tantas veces? Y mi corazón entraba en ese juicio y el Señor me llamó en alguna ocasión, eres como los hijos del trueno. Pero después, leyendo un poco más adelante el libro de Juan, veo como casi al terminar, ya no le habla como el hijo del trueno, ahora le habla como al discípulo amado y eso trajo paz y consuelo a mi corazón porque le dije, si a mí me has llamado hija del trueno, me vas a llamar discípula amada. Entonces ahí entró mi transformación con el Señor y ahí es donde me llevaba esta semana el Señor a ver de nuevo la vida de Juan. Te voy a hacer brevemente su biografía, porque si yo te pregunto a ti quién eres, tú me puedes hacer una biografía como yo te voy a hacer la biografía de Juan. Dice que era hijo de Zebedeo y de Salomé, hermano de Santiago el menor, eran pescadores del mar de Galilea. Escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda, tercera carta de Juan y Apocalipsis. Eran socios de Pedro y Andrés, eran pescadores, trabajaban juntos. Pero dice que llegó Jesús y le hizo un llamado. Y dice que Juan lo dejó todo de inmediato para seguirlo. Y yo cuando veo esta biografía, me asombra, iglesia, porque a día de hoy yo pienso, si Jesús me llamara, yo lo dejaría todo. Porque ellos eran pescadores y por lo que vemos en la palabra no siempre pescaban, ¿verdad? Hubo un momento en el que Jesús llega y hace el milagro. Las redes dice que se rompían, pero habían estado toda la noche pescando y se iban para su casa sin nada. O sea, si tú eres pescador, vas a mantener a tu familia, seguramente no solo a tus hijos, sino a lo mejor también a tu madre, a tus abuelos. Habría una familia comiendo del trabajo de este hombre. Dice que Jesús llegó, lo llamó y lo siguió de inmediato. Lo dejó todo. Dejó su trabajo. Yo creo que en ese momento ni pensaría de qué van a vivir los míos. ¿Sabes qué pasa? Que cuando Jesús te llama y tú lo dejas todo por seguirlo a Él también se encarga de los tuyos. Y me imagino que pudo traer convencimiento al corazón de Juan para decirle, tú vente conmigo, que de ellos ya me encargo yo. Así que viendo la historia de Juan y viendo un poco cómo es su biografía, la parte en la que lo llama hijo del trueno, dice que van para Jerusalén ya casi al final de los días de Jesús, cuando ya casi va a terminar sus días aquí en la tierra, van para Jerusalén pero van a atravesar por Samaria. Y dice que cuando van por Samaria empiezan a hablar de la palabra, ya sabemos que los samaritanos y los judíos no se llevaban bien. Entonces dice que allí en la tierra donde ellos empiezan a hablar y a pedir que los atiendan, los rechazan.
Y aquí entra la frase típica de él. Dice que le dice, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? O sea, fijaros qué descaro. No solamente preguntarle a él, Señor, tú que eres el que puede hacerlo, manda a caer fuego del cielo. No, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo? Le pregunta. Ellos se sentían tan seguros. ¿Y sabes por qué se sentían seguros? Porque habían caminado con Jesús durante 3 años. Los discípulos habían caminado con Jesús por 3 años, habían visto a Jesús hacer milagros, liberar a las personas, multiplicar la comida donde no había. Habían visto a Jesús hacer muchas cosas y ellos sabían y tenían el convencimiento de que podían hacer lo mismo. Y en esta ocasión le dice, ¿quieres que pidamos que caiga fuego del cielo y los destruya? Porque te han despreciado, Señor. Dice que Jesús se vuelve y los reprende. Le podía haber dicho Jesús, no, mira, tenéis que aprender un poquito más. Seguramente después de 3 años casi caminando con ellos, Jesús diría, no habéis aprendido nada. Salimos de la ciudad y pedimos misericordia para que se arrepientan, no para que venga el juicio y los queme. Por ese motivo los llama hijos del trueno. Y este apodo de hijo del trueno lo que refleja es un carácter fuerte, apasionado e impulsivo. ¿Pero para qué? Para mal. ¿Por qué? Porque no estaba teniendo esa pasión, ese amor, esa impulsividad para hacer la obra bien. Estaba pidiendo destrucción de esa ciudad porque habían negado recibir a su Señor. Por lo tanto, el hijo del trueno estaba teniendo un carácter negativo. Pero Jesús viene a transformar a Juan. Y más adelante dice que lo llama discípulo amado. ¿Por qué? Porque dice que es fiel, es cercano a Jesús, estuvo junto a Jesús en los momentos más íntimos. Aun cuando otros de los discípulos no quisieron estar con él, allí estaba Juan. Dice que estuvo en la última cena, al pie de la cruz y en la tumba cuando estaba vacía. Me llama mucho la atención en la última cena porque vemos durante todos los evangelios que Pedro es alguien muy allegado a Jesús. Jesús le da oportunidades a Pedro, Jesús cuenta con Pedro, Jesús delega el principio de la iglesia en Pedro, pero sin embargo dice que el hijo del trueno pasa a ser su discípulo amado. ¿Por qué? Porque había empezado a transformar el corazón. ¿Y por qué estaba siendo transformado el corazón de Juan? Porque estaba viendo hacer al maestro lo que había que hacer. Sin embargo, Pedro dice que era impulsivo, dudaba, era una persona que tenía miedos, pero este era impulsivo, quería que cayera fuego del cielo. Sin embargo, dice que se convierte en el discípulo amado. Y en la última cena dice que Jesús empieza a decir que uno de los que están allí lo va a traicionar. Y dice que Pedro le hace señales a Juan porque estaba cerca de Jesús y le hace señales y le pregunta, dile que te diga quién es. Y dice que Juan se recuesta sobre el pecho de Jesús y le pregunta, ¿quién es el que te va a traicionar? Imaginaros, iglesia, Jesús y 12 discípulos. 12 a los que decía ya que los llamaba amigos, porque ya no los llama de siervos, sino amigos, porque estáis haciendo lo que yo os digo. Entonces está diciendo Jesús que hay 12 personas, uno lo va a traicionar y le va a contar algo a alguien. ¿Por qué? ¿Por qué no se lo cuenta a los demás? ¿Por qué no se lo cuenta a todos? Porque no confiaba en todos. Dice que el Señor ve la intención de tu corazón y mi corazón. Por lo tanto, nuestras acciones no van a ser a veces iguales que la intención de nuestro corazón. Pero Jesús, que ve la intención del corazón, puede llamar a este Juan discípulo amado. Y dice que le dice, voy a mojar el pan y aquel al que le dé de comer, ese es el que me va a traicionar. Y le presenta el pan a Judas. Ya sabía Juan, el discípulo amado, quién iba a traer la traición a Jesús. Mi pregunta en esta tarde es, ¿tienes tal intimidad, tal confianza, tal amistad con Jesús para escuchar y saber sus planes? Porque a al que lo llamó hijo del trueno, que lo llama discípulo amado, le revela el Apocalipsis. A nadie le revela el final de los tiempos más que a Juan. ¿Por qué? Porque había confiado tanto en él que podía confiarle el final de los tiempos. La Biblia termina con Apocalipsis, el libro significa revelación, y es a Juan al que se le revela todo el interior del libro de Apocalipsis.
Él escribe Juan, primera, segunda y tercera de Juan, pero cierra la Biblia con la revelación. Lo que nada ni nadie sabe, le ha sido revelado al discípulo amado. Qué bonito que el Señor pueda esta noche al acostarte preguntarle, decirle, cuéntame algo que no sepa nadie, Señor. Revélame algo que no sepa nadie. ¿Te va a hablar? Te va a hablar el Señor, aunque tú no seas profeta. La revelación no solamente es para el profeta, la revelación es para el que tiene su oído pegado al pecho de Jesús. Espiritualmente tu oído atento a la voz del Espíritu. Y ahí el Señor puede venir a hablar contigo. Pero si estamos pasando de Él, si estamos ignorándolo, si estamos dudando, si estamos mintiendo, si estamos caminando de forma desordenada, esperamos que el Espíritu de Dios nos confíe algo que a día de hoy no le ha confiado más que a sus amigos. Hazte esa pregunta, iglesia, para trabajarla durante la semana, que cada noche al acostarte puedas decirle al Señor, revélame algo, Espíritu Santo. Quiero escucharte decir que soy tu amigo o tu amiga. Que el Señor pueda tener esa intimidad contigo como la tuvo con Juan. Dice que estuvo en momentos muy privilegiados, iglesia. Momentos donde estuvo la transfiguración, él vio a Elías, a Moisés y a Jesús, pudo verlo en el monte de la transfiguración. Y yo me pregunto, ¿cómo sabían que era Elías? ¿Cómo sabían que era Moisés? ¿Cómo pudieron saber? Porque a Jesús seguramente lo conocerían, pero ¿cómo pudo saber que era Elías y que era Moisés? Algo característico habría en ellos para que los descubrieran, para que dijeran, este es este y es este. Pero el Señor le permitió a él y a su hermano estar en el monte de la transfiguración. Pregúntale al Señor ahí en tu interior, Señor, revélame cosas que solamente le ha revelado a tus amigos, a tus íntimos. Dice que estuvo también en la resurrección de la hija de Jairo, que también estuvo en el Getsemaní, viendo la agonía que vivía Jesús. Estuvo allí presente Juan, viendo cómo su Señor sudaba sangre, cómo su Señor se le transformaba el rostro, cómo su Señor sufría por aquel momento que le iba a venir. Allí estaba Juan con ellos. Y también estuvo cuando lo crucificaron y en la resurrección. Y hay algo que me impacta, iglesia, porque cuando apresan a Jesús, todos son dispersados, todos se van, todos desaparecen, se esconden ante el temor de lo que va a pasar, se esconden. Pero ¿sabéis quién estaba al pie de la cruz? Juan, junto con su madre María, con María Magdalena y otra María. Allí estaba Juan, el discípulo amado. Y en ese momento, justo antes de morir, dice que Jesús mira a Juan y le dice, hijo, ahí tienes a tu madre. Madre, ahí tienes a tu hijo. Estaba creando familiaridad entre su discípulo amado y su madre. Seguramente porque la vejez de una madre, si se quedaba huérfana y si se quedaba sin hijos, si se quedaba sin esposo, seguramente esa mujer no tendría salida. Y le estaba diciendo a Juan, cuídala como si fuese tu madre. Te estoy confiando no solo la revelación del Apocalipsis que te va a llegar, Juan, sino te estoy confiando en la vida de mi madre. Te estoy pidiendo que cuides de mi madre. ¿Tú serías capaz de entregarle el cuidado de tu madre a cualquier persona? ¿Tú le dirías a cualquier persona si te vas a marchar fuera, mira que te voy a dejar para que cuides a mi madre? ¿Tú amas a tu madre, iglesia? ¿Dejarías a cualquiera en sus manos? Porque Jesús sabía perfectamente a quién le estaba diciendo que cuidara de su madre. Y esto conmueve mi corazón porque veo cómo el corazón de Juan está siendo transformado en este caminar con Jesús. Y el mensaje central del libro de Juan es la verdad, la luz y el amor. Dice que Jesús es la verdad que libera, es la luz y quien lo sigue no camina en tinieblas. Y es el amor, porque quien ama conoce a Dios y quien no ama no lo conoce. Y en la primera carta de Juan habla en todo el momento de que Dios es amor. El discípulo amado no puede hablar de otra cosa que no sea amor, porque el amor de Jesús hacia él es lo que transformó su corazón. Pero lo más importante de todo esto es que el caminar con alguien no transforma tu vida. Tu vida la transforma la rendición de tu corazón, la obediencia, el arrepentimiento. Pero te conviene caminar con alguien que te va a impulsar a hacer las cosas bien. Jesús caminó con Juan, pero también caminó con los otros 11. Caminó con Tomás y dudó. Tomás llegó y le dijo, si no me enseñan las marcas, no creo. Y Jesús le dijo, mírame,
Porque viste, creíste. Si Tomás había estado con él esos 3 años, ¿cómo había estado Juan? ¿Por qué Tomás no fue transformado en su corazón? Porque lo que te transforma es la rendición, iglesia. El caminar con alguien te beneficia, pero la transformación no viene por el beneficio, viene por la rendición de tu corazón. Si no rindes tu corazón, no va a haber una transformación. Y esto es lo que me hablaba el Señor con respecto a Juan. Después me hablaba también que esos cambios venían para positivo y para negativo. Tú puedes tener un cambio en tu vida y no todos los cambios son buenos. Tú puedes cambiar de trabajo porque te va a beneficiar, porque te van a subir el sueldo, vas a subir de categoría, vas a estar mucho mejor y te beneficia, pero también puedes cambiar de trabajo por cercanía y tu jefe puede ser un tirano y se aprovecha de ti y el cambio no ha sido positivo. Sin embargo, ha sido un cambio en tu vida porque estás en un lugar diferente al que estabas. Entonces hay cambios en los que el Señor me hablaba. Pedro fue uno de ellos. Caminó con Jesús como caminó Juan. 3 años caminando. Juan fue transformado, pero Pedro llegó a ser transformado cuando Jesús lo confronta después de ser resucitado y lo perdona. Pedro ha negado a Jesús 3 veces. Jesús muere, Jesús se marcha y hasta el tercer día no resucita. Y dice que cuando vuelve al lugar donde ellos echaban las redes y aparece, el primero que lo reconoce, ¿quién es? El discípulo amado. Dice que Juan, al escuchar decir, chicos, echen las redes a este lado, Juan dice, ese es el Señor. Dice que su aspecto no lo había reconocido porque venía ya resucitado. Pero dice que la forma en la que habló el discípulo amado, el que vivía con él, el que sentía ese amor y esa fidelidad hacia su Señor, ese que fue transformado en su corazón, al escucharlo dijo, ese es mi Señor. Y Pedro, que era impulsivo, saltó de la barca y fue a su encuentro. Y ahí tuvo un encuentro con Jesús que transformó la vida de Pedro. Pero Pedro lo negó. Pedro dudó, recordáis que anduvo por el agua y cuando perdió la mirada de Jesús se hundía, vino la duda a su vida, lo negó 3 veces y Jesús le avisó, tuvo miedo, se escondió, huía. Pedro, el que iba a levantar la iglesia, 3 años caminando con él, pero aún no había sido transformado totalmente su corazón. Sin embargo, cuando se encuentra con Jesús y Jesús lo perdona, Pedro es transformado. Necesitó el perdón en su corazón para que viniera la transformación a su vida. Quizás tú en esta tarde necesitas ser perdonado por el Señor o perdonado por ti mismo o necesitas perdonar a alguien para empezar a vivir esa transformación en tu vida. Pedro fue transformado después de ser confrontado con el perdón. Recibió al Espíritu Santo, fue obediente porque Jesús les dijo, quedaros aquí y no os mováis hasta que no venga el Espíritu Santo sobre vosotros. Y se quedaron en aquel lugar y hasta que no llegó las lenguas de fuego del Pentecostés, hasta que no llegó el bautismo del Espíritu Santo, no se movieron. Y cuando llegó dice que fue empoderado y el Pedro al que conocían quedó atrás. Se levantó, empezó a predicar con denuedo y dice que 3.000 personas se convirtieron. 3.000 personas fueron bautizadas y fueron añadidas a la iglesia. ¿Qué transformó a Pedro? El perdón, iglesia. El perdón fue lo que puso el punto para empezar a ser transformado. Y el poder del Espíritu Santo lo empoderó para empezar a hablar sin tener miedo. Pedro era el que se escondía, el que tuvo miedo, el que lo negó. Y ahora no le importó salir y hablar libremente de aquel que lo había perdonado. Y de manera inmediata te voy a nombrar rápidamente algunos personajes que fueron de manera inmediata. Como hemos visto, Juan y Pedro tuvieron 3 años de caminar con él y vivir su transformación. Pero aquí vemos ahora a Saulo de Tarso, que cuando es convertido se llama Pablo. Era perseguidor de los cristianos, camino a Damasco, tuvo un encuentro con Jesús, quedó ciego temporalmente y se convirtió en uno de los apóstoles más fervientes. Un hombre apasionado por la ley, no por el amor. Él cumplía la ley y si había que matar a los cristianos, los mataba, iglesia. En su corazón no había amor, había ley.
y él era fiel a la ley. Sin embargo, dice que camino a Damasco, tiene un encuentro con la presencia de Jesús, cae al suelo, queda ciego y después de 3 días, cuando recupera la vista, se levanta y allí había un Pablo nuevo, un Pablo totalmente transformado. Ya no era Saulo de Tarso, ahora se llamaba Pablo. ¿Qué cambió a Pablo, iglesia? La voz del Señor. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Te imaginas que esta noche o esta tarde o mañana el Señor te confronte y te diga, ¿por qué me persigues? Y tú le digas, no, yo no te persigo, sí. Cuando no amas a tu hermano, cuando no ayudas al que tiene necesidad, cuando no llevas mi palabra, estás persiguiendo a mi pueblo porque estás dejando pasar que venga un avivamiento, que venga una restauración, que venga un perdón, que venga un nacer de nuevo. Estás persiguiendo a mi pueblo porque lo estás dejando morir. ¿Te imaginas que el Señor te dijera eso? A Saulo lo confrontó así. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fue confrontado en su interior y transformado al punto que cuando recupera la vista, aquello que lo impulsaba a matar, ahora lo impulsaba apasionadamente a llevar la palabra. El fruto que dio el fruto que dio Pablo fue uno de los frutos más grandes. Es autor de un montón de libros del Nuevo Testamento, iglesia. Podemos ver muchas cartas y ahí está el fruto, el misionero más grande del Nuevo Testamento. Podemos hablar también de María Magdalena. María Magdalena, una mujer atormentada por 7 demonios, una mujer que se sentía indigna. Y dice que se encuentra con Jesús y una simple conversación la libera, la sana, la restaura, le da una nueva identidad. Y dice que María lo deja todo y lo sigue. Su dinero lo pone al servicio. Ella solo quería servir a su Señor y cuidarlo. Mientras él hacía ciertas cosas, ella preparaba las cosas para cuando llegaran los chicos que tuvieran la mesa puesta, que lo tuvieran todo. Lo deja todo y se va a servir a aquel que le había sacado 7 demonios de su interior. Una mujer confrontada con su vida, una mujer liberada y agradecida, y se va a buscar a aquel que la libera. Quizás tú y yo podemos pasar por una liberación y después se nos olvida y nos quedamos en casa y sí, no abrimos más puertas, pero nos quedamos cómodamente. Lleva la palabra a otros, sé testimonio para otros. No tengas miedo con decir, he sido liberado, he sido liberada. Mira, había un espíritu de odio, de orgullo en mi corazón y lo arrancaron de mí y salió y estoy cuidándolo. Estoy cuidando el templo para que no vuelva a entrar nada más. No tengas miedo en decirlo. María lo dice en la palabra, 7 demonios salieron de esta mujer y en agradecimiento se fue con Jesús a servirlo. El fruto que dio María Magdalena fue un fruto hasta el final. Entregó todo lo que tenía para seguir a su Señor. Y si hablamos de Zaqueo, iglesia, Zaqueo era un recaudador de impuestos, un hombre corrupto y rechazado por toda la sociedad. Y pasa Jesús por un lugar y lo llama, lo ve y le dice, Zaqueo, baja, que me es necesario ir a tu casa. ¿Por qué le era necesario a Jesús ir a su casa? ¿No le sería más necesario a Zaqueo que él fuera a su casa? ¿Por qué a Jesús? Porque venía a traer la salvación a ese hogar. Dice que llegó y solamente una pequeña conversación con Zaqueo, de la cual la Biblia no registra nada, dice que hizo que Zaqueo dijera, la mitad de mis bienes la daré a los pobres. Y si alguno lo he ofendido, 4 veces le daré de lo que le quité. La conversación que tiene Jesús con Zaqueo es, verdaderamente ha entrado la salvación a esta casa. Cuando tú reconoces en tu interior que has hecho cosas que no están bien y las pones a los pies del Señor, como hacíamos en la alabanza, Señor, te entrego mis cadenas, Señor, te entrego mis adicciones, Señor, te entrego todo aquello que no me corresponde, te lo entrego, Señor. Entra la salvación a tu casa, entra la salvación a tu hogar y eres testimonio vivo para otros. No solo para ti, los tuyos, para otros, para poder salir de las puertas de tu casa y mostrarle al mundo, como mostró Zaqueo, que ya no iba a ser el mismo. ¿Pensáis que le iba a importar a Zaqueo que pensaran mal de él? Porque seguramente si él decía, le voy a dar a los pobres, algunos dirían, sí, tú, Zaqueo, te conocemos con lo que tú eres. A Zaqueo no le importó. A María no le importó que pensaran que era una endemoniada. ¿Por qué? Porque había habido convencimiento en su corazón. Y esto implicó un cambio. La mujer samaritana, y compartíamos también en la alabanza de ella, una simple conversación con Jesús en el pozo. Minutos de conversación transformó una vida.
Una mujer que se sentía indigna y salió corriendo a buscar a aquellos que la despreciaban para decirle, que he encontrado realmente al que trae vida eterna, que he encontrado al Mesías, que he encontrado al Salvador, que dice que de mi interior correrán ríos de agua viva, que no tengo que coger más agua, que esto ya se ha acabado, que no voy a tener más sed. Fue confrontada en su interior y no le importó que el resto que ni la miraban pudieran juzgarla, porque lo que había en su interior tenía más valor que las palabras de cualquier persona. Si dice el Señor que de tu interior correrán ríos de agua viva, que no te frene lo que hay ahí fuera, iglesia, porque a ella solamente le bastó una conversación de minutos. Y como último podemos ver el ladrón de la cruz. Todo esto es como un cambio para positivo. Hemos visto a Juan y a Pedro que vivieron con él 3 años. Hemos visto a todos estos personajes que simplemente una conversación cambió y transformó una vida. Pero ¿qué del ladrón de la cruz? ¿Dónde está el fruto del ladrón de la cruz? El ladrón de la cruz llega condenado como Jesús y en una conversación le dice, tú y yo nos merecemos el lugar en el que estamos, pero él no. Él no. Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Dónde está el fruto? ¿Dónde está el fruto que este hombre dio? Si en ese momento iba a fallecer y pasaba a la vida eterna. No necesitaba mostrar un fruto para ver el fruto en el interior, porque Jesús es el que escudriña el corazón, el que ve todo aquello que para los hombres es oculto. Lo ve Jesús y vio el corazón del de la cruz. Y no le hizo falta mostrar frutos porque se llevó la recompensa de la promesa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hay personas a tu alrededor que están en el momento más difícil de su vida y quizás están en el lecho de muerte. Quizás vas a visitar a alguien al hospital y te acercas y lo ves y no sabes ni qué hacer. Llévale el plan de salvación, porque el ladrón de la cruz ese mismo día estuvo con Jesús en el paraíso. Quizás una visita tuya a un enfermo, oras por él y no se sana, pero puedes darle esa palabra de vida, que si sus ojos se cierran pueda estar en la presencia. No necesitamos que den fruto. La recompensa de un corazón arrepentido que reconoce al Señor como su Rey Salvador tiene ya el regalo de salvación. No perdamos el tiempo, iglesia. No desaprovechemos los pequeños momentos porque el Señor está a las puertas, como nos compartía el pastor el domingo pasado. Y no sabemos si esta noche para nosotros es nuestra última noche. No pases por alto los momentos que el Señor te presenta. Y para negativo, hay cambios para negativo y quizás aquí nos podemos ver algunos reflejados en algún momento, iglesia. Porque quizás tú piensas, bueno, lo he hecho mal, ya que queda para mí arrepentimiento, rendición. Porque Jesús Dios no es un Dios de condena, Dios no es un Dios que señala, Dios no es un Dios que saca el látigo, Dios es un Dios de oportunidades. Y si tú lo has hecho mal, como algunos personajes que vamos a ver aquí ahora, hoy es un día para el arrepentimiento, para la rendición y el perdón de pecados. Hay una historia en la Biblia que habla de Giezi. No sé si conocéis a este personaje, es el siervo de Eliseo. Giezi ha estado presente cuando Eliseo va a la casa de la sunamita. La sunamita es una mujer con un corazón muy generoso que dice que cada año cuando pasaba el profeta Eliseo por la ciudad lo hospedaba en su casa y un día le dijo a su esposo, vamos a hacerle un aposento al profeta para que cuando venga no solamente le demos una cama sino un lugar donde él tenga intimidad. Le preparó un aposento al profeta y dice que ese año cuando llegó y encontró el profeta el aposento le dijo, ¿qué podemos hacer por ella? Le dijo al esclavo, al siervo, ve y pregúntale qué necesita porque vamos a hacer algo por ella ya que mira lo que ella nos hizo con tanta generosidad. Dice que el sirviente empieza a preguntar y llega y dice, pues no, aparentemente no necesita nada, es una familia que está bien, están adinerados, algo necesitará. No, simplemente no tienen hijos. Bien, se acerca al profeta y le dice, el año que viene por esta fecha, cuando yo vuelva, cargarás en tus brazos un hijo. Estaba Giezi delante, el sirviente lo oyó. Pero no queda aquí la historia, al año siguiente llegan y la mujer carga en sus brazos a un bebé. Pasan unos años y este niño muere. Y esta mujer, la sunamita, va corriendo a buscar al profeta y se encuentra con Giezi por el camino y el profeta le dice, ve con el bastón y llega allí, ponlo sobre el niño para que reviva. Y la mujer dice, no, yo no me muevo de aquí si tú no te vienes conmigo. ¿Por qué te cuento esta historia? Porque Giezi está escuchándolo todo. Está viendo el poder y la mano de Dios en su vida. Lo que hace el Señor a través del profeta. Está siendo testigo ocular de todo lo que se está moviendo allí.
Va el profeta, resucitan al niño. Tiempo después, este sirviente va y le cuenta al rey en otra época qué está pasando, le habla de esta mujer, y eso lo podéis ver en Segunda de Reyes, que es una historia maravillosa. Pero yo quiero cortar aquí para ir donde voy con Giezi. Este hombre ha visto muchas cosas. Sin embargo, dice que ahora hay un episodio especial. Naamán, un comandante sirio, tiene lepra. Y la sirvienta de la casa dice que le dice, hay un hombre de Dios que te puede sanar de la lepra. Este hombre va, y para hacerte la historia corta, dice que se presenta allí y le pide a Eliseo que lo sane. Y bueno, aquí un rifirrafe, él con su arrogancia, para que vaya, al final lo sana. Giezi está siendo testigo ocular de la sanidad de Naamán. Sin embargo, dice que Naamán ahora quiere premiar al profeta con bienes y con cosas. Y el profeta dice, no voy a recibir nada, porque aquello que yo tengo por gracia lo doy por gracia. El profeta no quería nada. Él había hecho el milagro porque de parte de Dios venía, no quería nada. Pero Giezi, que está escuchando, que es su sirviente, y ahora me voy a ir a la palabra y te lo voy a leer literal, dice así. La codicia de Giezi. Ahora bien, Giezi, el sirviente de Eliseo, hombre de Dios, se dijo a sí mismo, mi amo no debería haber dejado ir al arameo sin aceptar ninguno de sus regalos. Tan cierto como que el Señor vive, yo iré tras él y le sacaré algo. Entonces Giezi salió a buscar a Naamán. Cuando Naamán vio a Giezi, corría detrás de él, bajó de su carro de guerra y fue a su encuentro. ¿Está todo bien?, le preguntó Naamán. Sí, contestó Giezi, pero mi amo, fijaros qué traición, me mandó a decirle que acaban de llegar 2 jóvenes profetas de la zona montañosa de Efraín y que él quisiera 34 kilos de plata y 2 mudas de ropa para ellos. Por supuesto, llévate el doble de plata, insistió Naamán. Así que le dio 2 mudas de ropa, le amarró el dinero, todo esto se lo dio a él, ¿vale? Y ahora dice, cuando entró para ver a su amo, dice que primero llega a la casa, corrió, llegó a la casa y lo escondió. Y cuando entró para ver a su amo, Eliseo le pregunta, ¿a dónde fuiste, Giezi? A ninguna parte, le contestó él. Pero Eliseo le preguntó, ¿no te das cuenta de que yo estaba allí en espíritu cuando Naamán bajó de su carro de guerra para ir a tu encuentro? ¿Acaso es momento de recibir dinero y ropa, olivares y viñedos, ovejas y ganados, sirvientes y sirvientas por haber hecho esto? Tú y todos tus descendientes sufrirán la lepra de Naamán para siempre. Cuando Giezi salió de la habitación, estaba cubierto de lepra, su piel se puso blanca como la nieve. Fijaros, iglesia, este hombre no había aprendido nada. Está viendo cómo declara que va a venir un hijo, cómo fallece y lo resucita, como ha visto que Naamán entra con la lepra en el río, se baña 7 veces, sale y queda limpio. Y ahora prepara un plan y encima miente. Se inventa que vienen 2 y monta todo este jaleo para acoger aquello que Eliseo, que era el único que podía haberse quedado con aquello, dice no, y él va y lo hace a escondida. Y esto me recuerda al texto que dice, ¿de dónde me esconderé que el ojo de Jehová no me vea? Porque dice que Eliseo le dice, ¿acaso piensas que yo no estaba allí en espíritu? ¿Que yo no sabía lo que tú estabas haciendo? Iglesia, ¿de dónde nos esconderemos que el ojo de Jehová no nos vea? El Señor lo sabe todo. Que pase por alto aparentemente lo que tú y yo hacemos y que no venga una consecuencia instantánea para lo que tú y yo hacemos, no quiere decir que el Señor no nos esté viendo. Quizás nos está dando más oportunidades de las que merecemos, pero el Señor lo ve todo. Como vio esta situación, quedó con la lepra él y su familia para siempre, lo dice la palabra. La codicia, la avaricia, la mentira acabó con la vida de una familia. Que la codicia no toque tu corazón, iglesia. Que la avaricia no toque tu corazón, porque las consecuencias no solo las vives tú, también las viven los nuestros, los que vienen detrás de nosotros. Y esto me recordaba en Génesis, en el capítulo 3 de Génesis, cuando dice que soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor diciendo, se escondieron del Señor entre los árboles.
Entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó. Te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. A continuación empieza Dios a hablarle. Le dice, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Le preguntó el Señor. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que te ordené que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste fue quien me dio del fruto y lo comí. Entonces el Señor Dios le preguntó a la mujer, ¿qué has hecho? La serpiente me engañó, contestó ella, por eso comí. Entonces el Señor Dios le dijo a la serpiente, por lo que has hecho, eres maldita, más que todos los animales, tanto domésticos como salvajes. Y de aquí podemos llegar hasta el versículo 19. Hay 10 versículos en los que está hablando cómo el Señor empieza a condenar el pecado. Adán y Eva habían sido creados para tener una relación eterna con Dios. Lo tenían todo, como Jesse vivía con Eliseo, lo tenía todo. Lo que era de Eliseo era del sirviente, le servía, conocía. Jesse estaba cerca de Eliseo, la voz no la escucharía de Dios, pero escuchaba a Eliseo y sabía que Dios hablaba. Adán y Eva estaban cerca de Dios, caminaban con Dios, vivían con Dios. Dice que cada tarde bajaba al huerto a pasear con ellos. ¿Podéis haceros una idea, iglesia? Hay momentos en los que te metes en tu habitación y tú estás deseando escuchar la voz del Señor, un pensamiento, leer la palabra, saber que estás en comunión con Él, y eso ya llena de satisfacción tu interior. Imaginaros caminar con Él en el huerto, saber que cada tarde bajaba, pero esa tarde iba a ser una tarde diferente, porque habían pecado, habían visto que estaban desnudos y se escondieron. Y Dios viene y tiene que poner límites, porque el Señor no puede habitar donde está el pecado. Y hizo con Adán y Eva lo mismo que hizo con Jesse. A Jesse le vino una lepra para siempre. Adán y a Eva los sacó del paraíso, pero tenía tanta misericordia que no permitió que el enemigo tuviera poder ni autoridad sobre el hombre, pero sí sobre el pecado. Y le da una nueva oportunidad, y de ahí vemos nosotros la restauración que tenemos a través de Jesucristo. Pero la historia de Jesse era muy parecida a la historia que yo veo con Adán y Eva, cuando ellos, teniéndolo todo, van y se quedan con lo que no les pertenece. Judas Iscariote es otro que había estado caminando con Jesús. Sin embargo, me asombra mucho ver la conducta de Judas, porque tú dices, bueno, Jesse estaba con Eliseo, puede creer más o menos, pero Judas hizo milagros. Judas caminó con Jesús, Judas veía las cosas, pero mientras estuvo viviendo con Jesús, dice que robaba de la bolsa. Jesús le dio oportunidades hasta el final. ¿Por qué? Porque Jesús podía haber dicho, si yo sé que Judas es el ladrón, no va a ser el economista de la reunión, vamos a darle esto a otro. Mira, incluso a Mateo, que venía de ser un recaudador, que lo veían mal, pero no era un ladrón, hacía lo que le pedían que tenía que hacer, pero Judas era ladrón, y sin embargo Jesús le sigue dando la oportunidad de que lleve la economía. Hasta el último momento el Señor nos da oportunidades en nuestras vidas, aun viendo que estamos pecando. El Señor nos mira y dice, bueno, te doy una nueva. Lo estás haciendo mal, no te voy a quitar de ahí, te doy una nueva. Hoy Tamara oraba por el coro. El pastor le dijo que orara por el coro antes de que empezáramos. Y la oración de Tamara aparentemente puede parecer dura, pero era correcta. ¿Por qué? Porque Tamara oraba y decía, Señor, si alguno no está haciendo las cosas bien, siéntalo. Que se siente él antes de que nadie lo siente. Si alguno no está viviendo en orden, ¿por qué? Porque lo que aquí se hace cada domingo antes de empezar el culto es verter el corazón de Dios. Somos los llamados a llevar a la iglesia a la presencia, al arrepentimiento, a direccionar nuestras vidas con el Señor. Si yo estoy en pecado, iglesia, ¿qué te voy a dar de mi suciedad? ¿Qué te voy a dar? No es justo ni correcto que yo esté aquí no queriendo cambiar y encima venga a darte de mi porquería. Pero aún así el Señor hace lo que te estoy diciendo que hacía con Judas, te da oportunidades. Y quizás lo estás haciendo mal y el Señor te vuelve a dar otra y te vuelve a dar otra. Pero tú eres tan necio y yo soy tan necia que pienso, no se ha enterado nadie, no pasa nada, no hay consecuencias. Sí las hay. Lo que pasa es que tenemos un Dios de tanto amor que te da una, otra y muchas oportunidades, pero cuando ve que tu vida va en destrucción y que va a destruir a la de otros, te tiene que cortar y quitar, como pasó con Judas, iglesia. Y vemos lo que hizo Judas. Testigo ocular de los milagros, fue uno de los que hizo milagros también con él, pero dice en la palabra,
Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y le preguntó: ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Fijaros, iglesia, yo cuando leía esta parte en la Biblia, yo decía, pero ¿cómo este hombre, 3 años viviendo con Jesús, robando de la bolsa, no le bastaba? Ahora va a traicionar a Jesús porque está escuchando que Jesús la está liando parda. Están pasando muchas cosas y es que los quieren coger, los quieren matar. Y él dice, pues yo voy a ir. Y le pregunta, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? Y ellos le dijeron, te daremos 30 piezas de plata. A partir de ese momento, Judas comenzó a buscar una oportunidad para traicionar a Jesús, igual que Jesse. Jesse ve que Eliseo no coge el dinero y empieza a pensar en qué momento puedo salir corriendo para decirle que me lo dé a mí, miento y hago. Judas hizo lo mismo. En el momento en que se da cuenta de que puede vender al maestro, empieza a preparar el plan. ¿En qué momento puedo venderlo y traicionarlo? Porque acabo de cobrar 30 monedas de plata. Recordáis que predicábamos en otra ocasión, ¿no? De cuántas veces, para Judas fueron 30 monedas de plata. ¿Por cuántas monedas has vendido tú al Señor? ¿Por cuántas he vendido yo al Señor? Él 30 monedas le sirvió, yo quizás por una. Judas no era mejor que yo, ni yo mejor que Judas. La diferencia entre Judas y yo es que yo me arrepiento y Judas no. Judas simplemente tuvo remordimiento, porque dice a continuación, cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento. La Biblia es clara y no habla de arrepentimiento. Dice, se llenó de remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. He pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa a nosotros?, le contestaron. Ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo, salió y se ahorcó. Y esto también me lleva a Adán y Eva. Adán y Eva le podían haber dicho al Señor, perdónanos. Se podían haber arrepentido en su corazón. Podía haber cambiado la historia. Sin embargo, no hubo arrepentimiento. Simplemente lo hicieron mal y lo sacaron de allí, del Edén. Este hombre no tuvo arrepentimiento en su corazón. Tuvo simplemente remordimiento. Entendió qué he hecho. La codicia me ha llevado a vender a un inocente. ¿Qué es lo que he hecho? Su mente no dio para más, iglesia. Hay momentos en los que tu mente y mi mente no dan para más y puede venir remordimiento de conciencia, pero el remordimiento de conciencia no va a cambiar tu actitud ni mi actitud, porque tenemos que tener mucho cuidado. El remordimiento no tiene cambios. El arrepentimiento gira la vida totalmente, gira tu vida. Hay un cambio radical. Lo que antes hacía, ahora no lo hago. El remordimiento me lleva simplemente a pensar y decir, madre mía, la he liado, madre mía lo que he hecho. Bueno, ya está, ojalá no se enteren. Y seguimos. Ahí no hay arrepentimiento. Ahí simplemente hay una convención en mi mente, hay un remordimiento, algo que me lleva a pensar en voz alta, pero sigo igual. Judas se ahorcó, iglesia. Tú quizás no te has ahorcado físicamente, pero espiritualmente sí. Quizás ha habido momentos en los que era tan sencillo pedir perdón y arrepentirte y simplemente el remordimiento te ha llevado a seguir haciendo lo mismo. Te estás apartando de la presencia del Señor. Necesitas arrepentimiento. Es la diferencia entre Judas y la iglesia del Señor. Hay arrepentimiento que te lleva a pedir perdón, iglesia. Y podemos ver muchas historias más, pero aquí voy a dejarlo y simplemente compartirte como conclusión que hay frutos que son de la carne y que está el fruto del Espíritu. Y aunque el fruto del Espíritu connota muchas cualidades, es un solo fruto porque habla del carácter de Cristo. Y te lo quiero leer. Está en Gálatas y dice así. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más claros. Son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición, egoísmo, discordia, divisiones, envidia, borrachera, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que ya les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de los cielos.
Después viene el fruto del Espíritu, que también te lo voy a leer, pero quiero parar aquí para que entiendas algo. Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, de los Gálatas, está hablándole a Galacia, que es de Asia Menor. Llega y se pone a compartirles, pero investigando, no le está hablando a cualquier persona, le está hablando a los convertidos, iglesia. Le está diciendo claramente Pablo a los convertidos, a los bautizados, a los que han sido convertidos en su corazón. ¡Ojo! Que si tú te das a toda esta clase de cosas y le lanza la lista, en la cual seguro te has visto reflejado en alguna de ellas, porque yo me he visto reflejada, no hoy, pero sí en otras ocasiones, y quizás mañana me vuelva a ver, yo tengo que leer esta lista casi a diario para detectar si estoy haciendo algo conforme a la carne, arrepentirme, pedir perdón y seguir caminando. Entonces te invito a que tú tengas esta lista como algo en casa, pendiente, que puedas echarle un vistazo y puedas decir, estoy dando este que es de la carne, ¿y qué dice? Siento deciros que el que lleve esta clase de vida no heredará el reino de Dios. Le está hablando a la iglesia, no le está hablando al que está fuera en la calle. El que está fuera en la calle no tiene nada que ver con el reino de Dios porque no lo ha recibido. Le está hablando a la iglesia, a los que han sido bautizados y convertidos. Tú puedes estar en una de estas cosas de la lista, pero también te dice abajo, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control, lo que entendemos por dominio propio. Y no existe ley contra estas cosas. Si tú te ves en la segunda lista, fantástico, estás dando el carácter de Cristo, porque el fruto del Espíritu es el carácter de Cristo, al cual todos somos llamados a reflejar. Pero si te ves en la lista anterior, ojo iglesia, no es para condenación, es para que te alertes, te arrepientas, pidas perdón y cambies el fruto. ¿Lo entendemos? No venimos a condenar. Yo no vengo a condenar a la iglesia, yo vengo a traer la claridad de la palabra. Le está hablando al pueblo de Dios, le está hablando al convertido, y hago mucho hincapié en esto, porque en algunas ocasiones he escuchado, no, pero esto es para el que está fuera. El que está fuera no tiene necesidad de escuchar esto porque no lo va a entender. Al que está fuera le hablas de esto, lo traes a los pies de Cristo y le hablas de este texto y lo va a entender. Pero esto es para el convertido, para el bautizado. Cuidado, iglesia, porque dice que no va a haber el reino de los cielos. Y tú dices, yo he recibido a Jesús como mi Rey Salvador. Sí, pero ¿cómo vas a caminar? Juan, Pedro, caminaron con él. Jesse caminó con Eliseo. María Magdalena caminó con Jesús. Tantos como hemos visto ahora mismo, caminaron con ellos. Y el cambio no lo trajo el caminar, lo trajo el arrepentimiento y la rendición del corazón. Entender que si estás en la primera lista, ojo iglesia, necesitamos sacudir esto de nuestras vidas, empezar a pedir perdón, arrepentirnos y cambiar de lista. Necesitamos hacer esto porque Dios es claro. Y Pablo le está hablando a la iglesia de Gálatas, que a día de hoy le habla a la iglesia. Así que para no cansarte más y terminando con esto ya, caminar con alguien no trae el cambio. El cambio viene con el arrepentimiento, la rendición y la obediencia. Pero en este cambio te conviene caminar con Jesús, con personas de testimonio, porque dice en 1 Corintios, no os dejéis engañar, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Pero ¿de qué me sirve caminar con alguien que es muy auténtico si yo no soy convencido como él? Si yo me voy con Pérez, que sé que es un hombre fiel, que sé que es un buen hombre, me voy con él y quiero lo que tiene Pérez, tendré que preguntarle qué lo ha hecho alcanzar eso. Y Pérez me dirá, pues mira, tengo que doblar rodillas, tengo que arrepentirme cada día porque yo también tengo pensamientos que a Dios no le agradan, tengo que llevar mi vida en una vida de orden, de santidad y consagración. Ese es el resultado de lo que tú ves en mi exterior. Caminar con Pérez me beneficia, pero no me transforma. Me transforma el ser convencido, arrepentido, rendido y obedecer.